Por el otro lado de la transmisión de potencia tenemos la tapa del embrague o la tapa del clutch. Debo desensamblarla retirando los tornillos de alrededor que la sujetan a la carcasa del centro motor. Esta platina sostiene una guaya la cual jala o presiona una leva que se encarga de interiormente abrir los discos de embrague. Este que podemos observar acá es un filtro de aceite por donde pasará el aceite para filtrar las partículas que pueden ingresar entre los componentes que están creando fricción en el movimiento interno del motor. La tapa del embrague o del clutch. Esta tiene el medidor del aceite. El cual a través de dos líneas nos va a indicar la cantidad de aceite si está dentro de los parámetros. La línea inferior diciendo que el nivel de aceite está muy bajo si está por debajo de ella, y la línea superior que indica que el nivel de aceite está muy elevado para el motor, por lo cual el aceite tiene que estar entre las dos líneas. La leva, la cual va sujeta a la guaya del clutch, tiene una varilla interna la cual va a jalar este eje de acá, haciendo separar los discos de embrague de los separadores de embrague. Funcionamiento del embrague o de la prensa. Al presionar la palanca del embrague, el mismo mecanismo de la leva va a hacer que separen los discos de embrague de los separadores del embrague. Debo desensamblar estos tres tornillos para verificar el estado de los discos y los separadores. Estos se liberan de forma pareja para que los resortes que lleva detrás no dañe la platina que está al frente. Algunos fabricantes usan esta platina donde se desplaza el rodamiento de la prensa de un material más débil que el que usa este fabricante, por lo cual si suelto la presión de un resorte más que los otros voy a dañar la pieza. Detrás de este lleva unas guías donde soportan los resortes. Extraigo el portadiscos, que es donde están ubicados los discos y los separadores del embrague. Este sale hacia afuera. Puedo extraer la leva, la cual al presionarla mediante el mecanismo de la palanca del embrague va a hacer que el portadiscos abra y separe los discos de embrague de los separadores de embrague. Debo revisar el estado del rodamiento, que esté libre y que no tenga ningún ruido al moverlo.
Su movimiento debe ser totalmente libre, sin sentir ningún tipo de rozadura o que llegue a trancar en algún punto. Ya puedo extraer los discos del embrague, los cuales son un material muy parecido a los frenos de la motocicleta. Son de asbesto o algunos fabricantes optan por hacerlos semimetalizados. Esto tiene unas ranuras por las cuales va a ingresar el aceite. De igual, estas ranuras tienen un grosor específico que debo comparar con lo que especifica el fabricante para verificar si los discos están en buen estado. Hay que tener en cuenta que los discos de embrague son hechos de un material mucho más débil que el resto de componentes que conforman un motor de combustión interna, ya que estos son de materiales metálicos o aleaciones de este mismo, como aleaciones de aluminio. Enseguida del disco debe haber un separador de embrague. Estos van intercalados, disco separador intercaladamente. El separador es hecho de un material más rígido, un material metalizado. Este, a diferencia del disco de embrague, tiene unas muescas de agarre hacia adentro. El disco tiene unas muescas de agarre hacia afuera, mientras que el separador hacia adentro. Estos deben ir intercalados. Algunos fabricantes optan por poner 3 o más números de discos de embrague. El propósito de las muescas hacia afuera de los discos de embrague es que van sujetos a la potencia del motor. Quiere decir, la estructura principal del embrague tiene una superficie donde va a ingresar perfectamente cada muesca del disco de embrague. Con esto, cuando enciendo el motor de combustión interna, a través de este piñón que conecta el cigüeñal, va a mover el embrague. A su vez, con estas muescas, va a mover los discos de embrague con el movimiento del motor. Cuando el embrague no está presionado, los discos y los separadores están totalmente unidos gracias a la presión que ejercen los resortes. Esta potencia del motor que se transmite hacia el embrague en movimiento rotativo, finalmente, siempre que no tenga presionado el embrague, los separadores y los discos van a estar siempre unidos. Por otro lado, los separadores tienen unas muescas internas, las cuales van sujetas a otra parte del portadiscos, el cual a su vez va sujeto al eje de entrada que conecta a la caja de cambios. Cuando yo ingreso un cambio en la motocicleta, necesito separar la fuerza que está ejerciendo el cigüeñal, gracias al ciclo de Otto, hacia la prensa, que es la pieza principal del embrague, que finalmente, a través de los discos y los separadores, va a enviar el movimiento rotativo hacia el eje de entrada. Finalmente, el eje de entrada está conectado a la caja de cambios. Cuando presiono el embrague, los discos y los separadores se van a abrir. Estos ya no van a estar unidos. Los discos de embrague, por una parte, como están unidos a estas muescas de la prensa, siempre van a estar en movimiento del cigüeñal. Es decir, siempre que el motor esté encendido, se van a estar movilizando. Los separadores, cuando yo presiono el embrague, se van a detener con el fin de poder ingresar algún cambio o detener la transmisión del cigüeñal hacia la caja de cambios.
Con esto puedo detener la motocicleta en un cambio teniendo presionado el embrague. Nuevamente, al separar el embrague, vuelven a unir los discos y los separadores. Y finalmente el movimiento del cigüeñal va a hacer que a través de las piezas mencionadas de la prensa transmita ese movimiento hacia la caja de cambios, finalmente a la transmisión final y a la rueda trasera, haciendo movilizar la motocicleta. El propósito principal del embrague es separar el movimiento rotativo del cigüeñal que conecta a través de este piñón a la prensa, que es el principal componente de embrague, para poder o detener la motocicleta cuando está en un cambio o seleccionar un cambio cuando presiono el embrague, separando los discos de los separadores, ya que los discos están conectados a la prensa y los separadores al eje de entrada. Hay modelos de fabricantes que optan por que los discos no estén sumergidos en aceite. Estos son discos húmedos. Trabajarían con discos secos, aislarían el embrague de la lubricación del aceite de 4 tiempos con el fin de que la transmisión hacia el eje de entrada, finalmente a la caja de cambios, sea mucho más fuerte. El fabricante que mayormente implementa esto es Ducati. Debo hacer una revisión a los separadores, el cual no presenten ningún maltrato por fricción, es decir, que tenga rayaduras o daños evidentes por fricción. Por lo general esto pasa cuando andamos la motocicleta con los discos de embrague en mal estado. Como el material del que está hecho el disco pierde características de adherencia, este no se adhiere bien cuando dejo de presionar el embrague con los separadores, lo cual va a crear una especie de patinaje entre estos por la falta de adherencia del disco de embrague y va a generar daños por fricción en el separador, lo que implicaría cambiar los discos y los separadores de embrague. Debo realizar la medición como lo especifica el manual de servicio técnico del grosor del componente por la parte más gruesa, donde sobresalen las muescas que hacen contacto con los separadores. Algunos fabricantes, como lo es en este caso, en la estructura arquitectónica de la prensa o el embrague incorporan una especie de rampas o este diseño arquitectónico de esta pieza del portadiscos. Este a su vez con la otra pieza donde engrana del portadiscos tiene el mismo diseño. Este con el fin de que cuando yo ingrese un cambio sin presionar el embrague, ingrese un cambio bruscamente sin la sincronización adecuada de la palanca de embrague, este diseño va a embragar automáticamente al salir y separar los discos de los separadores de forma automática gracias al diseño arquitectónico que tiene el portadiscos que incorporan algunos fabricantes. Esto se conoce como un embrague antirrebote, lo cual va a cuidar la piñonería de la caja de cambios, ya que perdona un cambio mal ingresado gracias al mal sincronismo que tengamos con la palanca de embrague o cuando ingresemos algún cambio sin presionar el embrague por algún motivo. Finalmente debo tener en cuenta en el manual de servicio técnico el fabricante qué tornillería y arandelas maneja para sujetar el embrague, ya que algunos fabricantes, como lo es la marca Bajaj, en algunos modelos de sus motocicletas el embrague es de rosca contraria. Este piñón que conecta directamente al piñón del embrague está conectado al cigüeñal. Este piñón es del cigüeñal. Es el primero que hace parte
de la transmisión de potencia hacia el embrague. Como pudimos ver, el embrague es el encargado de separar la potencia generada del ciclo de Otto a la caja de cambios. Debo tener en cuenta que este también lleva un empaque que une la tapa del embrague con la tapa del centromotor. Según el fabricante, debo desensamblar los tornillos de la parte inferior y los que se encuentran internamente. Al igual, debo dar la vuelta al motor 180 grados para poder desensamblar los tornillos que sujetan las dos carcasas del centromotor como indica el fabricante. La bomba de aceite va conectada a su vez al piñón que hace parte del embrague de la motocicleta. En este modelo el piñón de la bomba es metálico, en otros modelos es de plástico, por ende tiende más a dañarse o picarse a algún punto, por lo cual el motor se quedaría sin lubricación en la parte superior. Debo desensamblar los tornillos como lo indica el fabricante para separar las carcasas del centromotor.